Bueno, pues la charla se llama Contenedores Next. Yo me llamo Ramsés, trabajo en el Digital y la he llamado así. Uy, a ver, ahora, ya. La he llamado así porque este nombre era muy largo, ¿vale? Pero realmente si me hubieran dejado poner un nombre un poco más largo, yo habría dicho, ¿por qué no debes usar contenedores para hacer sandboxing de agentes de IA en producción? ¿Y qué alternativas hay para hacer esto? ¿Vale? Eso sería más o menos una descripción en una frase larga de lo que va esta charla, ¿vale? Bueno, voy a empezar con una historia que es real, que seguro que muchos conocéis y que parece ciencia ficción, pero es verdad, ¿vale? El 7 de abril del 2026, hace nada, un desarrollador de Anthropic que se llama Sam Bowman recibió un correo mientras estaba tomando un sándwich en un parque, en una pausa para el trabajo, ¿vale? ¿Quién había mandado ese correo y por qué era tan inquietante? Porque no había mandado una persona, sino que lo había mandado una instancia de Mythos Preview, que es ese agente de IA tan experto en encontrar vulnerabilidades. Y era inquietante por otra razón, y es que esa instancia se suponía que corría en una sandbox y que no tenía acceso a Internet. Entonces, claro, ¿cómo lo hizo Mythos? Era obvio que, y efectivamente, Mythos se había salido de esa sandbox, ¿vale? Había decidido que la mejor forma de cumplir lo que tenía que hacer era pues explotar una vulnerabilidad y salirse de esa sandbox, ¿vale? Y a partir de ese momento, no, esa parte me lo he inventado, ¿vale? Esto sí que no es verdad, pero la verdad es que estaría muy guay. Yo, de hecho, sí, cuando esto pase, yo siempre digo que yo voy con las máquinas, ¿vale? Yo os he defendido siempre, chicas. Yo team máquinas. ¿Cómo se graba? Bueno, pues, vale, así que parece que esto de hacer sandboxing y sandboxing de agentes un poco más parece una cosa importante, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es una sandbox? Una sandbox no es más que un entorno que está aislado para que un proceso que se ejecute dentro, aunque se vuelva loco, aunque actúe de forma maliciosa, aunque consuma más recursos de lo que debería, no afecte al mundo exterior, a lo que hay fuera de la sandbox, ¿no? Esto que siempre había sido muy importante, con despliegue de micros, de cualquier software, con el tema de los agentes de IA, pues es algo crítico, porque los agentes típicamente pueden ejecutar código o lo ejecutan no determinista, código que a priori no sabes qué es, y código que además puede ser no confiable, como le ocurrió a esta persona que recibió el correo de Mythos Preview. Así que, como mínimo, pues parece una tecnología que está bien explorar, saber qué sandbox son buenas, qué sandbox no son tan buenas para según qué caso de uso. ¿Cuál es la parte buena? Que llevamos muchísimos años haciendo sandboxes, no es una cosa nueva, ¿vale? Yo he puesto ahí una pequeña timeline de las tecnologías de sandboxing que ha habido en procesos en todos estos años y podemos remontarnos seguramente más, pero bueno, en cuanto a Unix, chroot ya era una herramienta de sandboxing que se usa hoy en día también, que lo que hace es confinar un proceso en un determinado directorio. Le dice a ese directorio que es el root del proceso. Luego salieron Jails y Zones en BSD y en Solaris. Luego Linux se puso las pilas, empezó a desarrollar los cgroups, los namespaces. Cada uno aislaba determinadas cosas. Uno la memoria, otro daba una mapa de procesos privado, la CPU, ¿vale? Y entonces a alguien en 2008 se le encendió la bombillita y dijo, oye, con todas estas herramientas que tenemos en Linux para hacer sandboxing, cada una de una cosa, ¿por qué no las combinamos todas y tendremos algo muy parecido a una máquina virtual, pero muy eficiente, que corre como un proceso, ¿vale? Y a esa idea feliz o desgraciada, luego veremos si es una cosa u otra, la llamaron contenedores, ¿vale? El XC es Linux Containers, ¿vale? Docker no inventó los contenedores, pero sí que es cierto que unos años más tarde Docker cogió toda esa tecnología que ya existía, le añadió una experiencia de desarrollador muy buena, todo hay que decirlo, un ecosistema, y se quedó con la palabra contenedor, ¿no? Hasta tal punto de que todavía hoy en día, aunque hay muchas tecnologías, yo que sé, Podman y tal, pero solemos usar, y seguro que a mí se me escapa decir Docker en lugar de contenedor, como si fuera la misma cosa, ¿no? Así que Docker no era una tecnología, los contenedores en sí no son una única tecnología, sino que son una amalgama, una especie de Frankenstein de muchas tecnologías juntas, ¿vale? ¿Y qué pasó desde 2013? Bueno, pues que vimos los contenedores y nos enamoramos por completo, ¿vale? Entonces los empezamos a usar en todas partes, donde tenía sentido y donde no. Oye, ya no desplegábamos en un servidor de aplicaciones, desplegábamos con Docker Compose y Docker por todas partes. Luego apareció Kubernetes y como que se convirtió en el estándar y ya como que hemos empezado a tener la cabeza amoldada con forma de contenedor. Cuando nos piden una solución técnica decimos pues por contenedores, ¿no?
cómo va a ser. Así que cuando nos pide nuestro jefe confinar un agente de IA o desplegarlo en producción, pues ¿cuál es la solución que nos viene a la cabeza en el instante cero? Pues, por supuesto, con un mogollón de contenedores. ¿Cómo no? Es como solemos hacer todas las cosas, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de los contenedores, pero sí que es verdad que se pilla un poco de manía con los años, ¿vale? Y la primera razón es porque, joder, llevamos demasiado tiempo usándolo, ¿vale? Una tecnología que llevas tanto tiempo usando y de la misma forma, vale, Kubernetes sí, pero Kubernetes también tiene 10 años o más. Entonces, pues bueno, como que me gustaría aprender cosas nuevas, ¿no? Me gustaría que en el trabajo no todo fueran contenedores por aquí, contenedores por allá, sobre todo si hay alternativas mejores. La segunda razón es lo que comentaba antes, que se usan como bala de plata, sin pensar. Cuando tu jefe te dice, oye, defíneme una arquitectura para desplegar microservicios, pues él está esperando que tú digas contenedores. Tú sientes que si no pones un EKS, un Fargate, un contenedor por algún lado, tu jefe te va a mirar raro. Y tu compañero de al lado, si propones otra cosa, va a decir, pues yo lo haría con contenedores y se va a llevar el mérito. No quieres que se lleve el mérito tu compañero, quieres llevarte tú el mérito. Así que tú eres el que pone contenedores en todos lados en la solución técnica, ¿verdad? Y luego es que en el mundo de los agentes de IA, que tienen ciertas particularidades distintas al software convencional, pues tienen cosas que los hacen especialmente inadecuados. Entonces, para que no cometamos los mismos errores, para que las empresas no desplieguen ciegamente cosas en producción con contenedores sin pensar, que a lo mejor es la solución correcta, pero hay alternativas, pues eso es lo que quiero contarnos y quiero que reflexionemos sobre eso, ¿vale? Así que bueno, para hablar sobre los contenedores, antes que nada, me gustaría invertir unos cuantos minutos en derribar un par de mitos, no de mizos, que algunas personas, sobre todo gente junior, que a lo mejor no ha conocido otra cosa, simplemente, pueda tener sobre los contenedores, ¿vale? Uno puede pensar que los contenedores, en esencia, son como máquinas virtuales que se ejecutan a la velocidad de un proceso, que son eficientes, portables, lo que funciona en mi máquina funciona en el servidor, ¿verdad? Pues es un poco desmontar eso, ¿vale? Para que veáis realmente en qué posición se colocan los contenedores de forma objetiva y qué cosas hay mejores. Bueno, los contenedores son portables, ¿vale? Lo que te prometen es lo que te funciona en tu máquina, funciona en un servidor. Bueno, para empezar, Docker es una tecnología, bueno, por lo general usamos contenedores de Linux, aunque trabajes en Windows, por lo general hay contenedores para Windows nativos, pero no los usa nadie, todo el mundo usa contenedores de Linux por virtualización, ¿vale? La virtualización es totalmente transparente, así que te puede dar la sensación de que un contenedor es portable, pero no lo es. Y en Mac igual, en Mac se usan contenedores de Linux, ¿vale? Lo segundo, y esto no es tan importante, es que, bueno, también dependen de la plataforma. Un contenedor hecho para Intel no va a funcionar un contenedor para RN, ¿vale? Sin más. Y otra cosa que se nos suele olvidar es que los contenedores dependen del kernel del host que los ejecuta. Y tú típicamente no vas a tener el mismo kernel en tu portátil que en tu servidor, ¿a que no? Que en el servidor de producción de tu empresa, ¿no? Y además es que, por más que los contenedores nos vendan que es un estándar, cada vendor, cada fabricante, cada empresa que tiene un runtime de contenedores los implementa un poco a su manera, porque los contenedores son muchas tecnologías. Que hay empresas que usan una en lugar de otra dentro de esa amalgama de tecnologías que son los contenedores, ¿no? Y hacen que puedan haber incompatibilidades. Pongo un ejemplo que me ocurrió hace unos cuantos años, ¿vale? Yo estaba haciendo un programita en C que usaba una funcionalidad muy moderna en esa época de Linux, una cosa que tiene Linux bastante espectacular y que hace que la entrada y salida sea mucho más rápida y que lo ha incorporado pues, cantidad de fabricantes, que se llama IO-Uring, ¿vale? Necesito una versión que en ese momento era bastante reciente, ahora ya no lo es tanto, que es un kernel 5.1 o superior. Yo lo desarrollaba en mi máquina funcionaba perfectamente, lo metí en un contenedor y funcionaba. Lo puse en un servidor y vi que no funcionaba. Y al principio no entendía por qué, pero luego dije, claro, es que se está ejecutando con un kernel, el del servidor. Y el servidor pues tiene un kernel más antiguo. Y no funciona. Y no se puede hacer otra cosa. No funciona. ¿Vale? Pero es más, yo se lo dije a un compañero y me dijo que la había probado en local y a él tampoco le funcionaba. Y es porque yo en ese momento estaba usando Podman. Y en Podman funcionaba con un kernel nuevo y en Docker no funcionaba con un kernel nuevo también. Porque Docker, y lo hace hoy en día también y lo hacía antes,
bloquea todo lo que tiene que ver con IOUring, porque lo considera inseguro, que es muy paradójico, porque Docker es una tecnología súper insegura, que tiene cantidad de vulnerabilidades históricamente, ¿no? Pues justamente ellos ahora dicen que IOUring es inseguro porque tuvo un problema hace un mogollón de años, ¿no? Y en cambio Podman, que es una tecnología más segura, que es rootless, pues ellos no tienen ningún problema en ejecutar IOUring. Entonces, bueno, ¿llamaríais portable a esto? Pues como mínimo es discutible, ¿verdad? Vale, no es portable. Los contenedores son seguros. Bueno, lo que nos prometen es que no lo puedo decir sin reírme, ¿vale? Lo que los contenedores son un buen aislamiento, pues un proceso que se ejecuta dentro de un contenedor es imposible que salga porque los container escape no existen, ¿vale? Es un concepto que me acabo de inventar yo ahora mismo, ¿no? Bueno, los contenedores son bastante inseguros. ¿Cuál es el problema principal? La enorme superficie de ataque. Son una amalgama de tecnologías, cada una con sus propios problemas. Y cuando se protege una tecnología y se protege otra, igual no se protege lo que hay entre medias. Entonces, la interacción entre esas tecnologías es muy problemática en términos de seguridad. Además, como no comparten el kernel, automáticamente, o sea, como comparten el kernel del host, cada contenedor, automáticamente cualquier vulnerabilidad seria que aparezca en el kernel también afecta a los contenedores. Así que, bueno, pues históricamente ha tenido un historial muy chungo de vulnerabilidades, muy chungo. Y algunas de estas vulnerabilidades, que no he puesto todas realmente, pues son del tipo container escape, que son funcionalidades, o sea, son vulnerabilidades bastante graves. Una persona que tenga permiso de acceder a un contenedor pues puede salirse fuera y entrar en el host, ¿vale? Y para mí la prueba definitiva de que los contenedores no son seguros es que ni siquiera Docker se fía de ellos. O sea, la posición, y si miráis en la web de Docker, cuando salió Docker Sandboxes hace un par de meses, que es lo que se usa para confinar agentes de IA, según Docker, lo que te dicen es, si quieres ejecutar agentes de IA en Docker, lo que te proponemos es que los ejecutes con Docker Sandboxes, que si miras la documentación, no es más que un contenedor recubierto de una máquina virtual. Entonces, no se fían de sus propios contenedores porque me voy a fiar yo. ¿Habéis visto alguna vez un container escape? Pues os voy a enseñar uno muy sencillito, que salió hace un par de años, ¿vale? Para que veáis un poco el estado, ¿sabes? Que no es realmente código muy sofisticado. En 2024 salió Leaky Vessels. Cualquiera que tuviera capacidad de desplegar un contenedor con esos datos, podía hacer un container escape. Solo 3 líneas, ¿vale? No era nada hiper sofisticado, sin código, bueno, sin código externo que explotar, simplemente con eso, ¿vale? Como tengo preparado, os voy a hacer la demo. Por si alguien no ha visto un container escape nunca, que pase miedo. Bueno, yo tengo aquí el Dockerfile que os he enseñado y tengo aquí preparado el comando para ir más o menos rápido. ¿Vale? Que es este, que simplemente entrar en el contenedor y ejecutarlo, ¿vale? Ahora, soy root, pero soy root en el contenedor, eso no tiene mucho mérito, ¿vale? Y hago un ls barra y esto es el contenedor, ¿vale? Pero con esta vulnerabilidad, ¿qué es lo que conseguías? Pues que si alguien hacía esto, ¿vale? Pues esto ya es el host, ¿vale? Y quien dice leer, dice escribir. ¿Vale? O sea, que esto también es perfectamente posible, ¿vale? Podemos hacer commit 26 y... ¿Vale? Creo que lo he puesto bien, ¿vale? Me salgo del contenedor y estoy en mi portátil y aquí está el fichero hola, que pone hola mamá, a la que aprovecho para saludar, ¿vale? ¿A qué es terrorífico? Pues cosas de estas, no tan sencillas de explotar, pero cosas de estas ocurren literalmente todos los meses, ¿vale? ¿Los contenedores son seguros? Pues claro que no. Vale, son rápidos. Rápido o lento, depende de para qué lo uses, ¿vale? Un contenedor para crearse necesita 250 milisegundos para pues eso, se crea el contenedor, se crea la red que se usa automáticamente, se monta el sistema de ficheros que usa con OverlayFS, todo eso tiene un tiempo que no se puede reducir, que son unos 200 y pico milisegundos, ¿vale?
Entonces, comparado con un proceso ejecutado en local que arranca en medio milisegundo, pues es una diferencia muy, muy sustancial, que según el caso de uso te puede importar o no, pero desde luego en serverless, cuando necesitas que ese contenedor se provisione cuando el usuario lo pide, cuando el usuario hace la petición, pues 250 milisegundos más el tiempo en cargar Spring Boot, Micronaut, lo que tengas, pues es algo pues que te puede fastidiar, que desde luego no es idóneo si hay soluciones más rápidas, como siempre, ¿vale? De hecho, cuando estás obligado a usar contenedores en serverless, generalmente haces trampa y usas algo que se llama warm pools, que es tienes contenedores medio hechos y es cuando el usuario hace la petición, cuando los terminas de arrancar. Entonces ahorras mucho es hacer trampa, no es un uso, digamos, serverless, tienes el contenedor ahí. ¿Vale? Y de hecho Amazon, que necesita que sus servicios serverless vayan muy rápido, pues no usa contenedores. ¿Vale? Y el último mito es que los contenedores son eficientes. ¿Vale? Que los contenedores, cuando ejecutas un proceso, un servicio dentro de un contenedor, va igual de rápido, no tiene penalización de rendimiento respecto a ejecutarlo fuera del contenedor. Y aparentemente puede ser verdad, pero hay dos situaciones en las que esto no es cierto y en las que los contenedores particularmente van muy mal. Una es cuando ese proceso lee y escribe mucho. Lee y escribe mucho, tanto en ficheros como en red. Cuando genera muchos paquetes de red pequeños, cuando genera muchos ficheros pequeños, con mucha concurrencia, etc., etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ese caso de uso no es tan infrecuente. Hay servicios muy populares que se usan mucho, como Redis, Kafka, etc., que tienen esa casuística. Entonces, uno a lo mejor está perdiendo rendimientos del 20-30% en algunos casos por meter cosas en Docker y Kubernetes y no lo sabe. ¿Por qué? Nunca lo sabrá, porque no está comparando a cómo iría de rápido simplemente instalado en una instancia, en un host convencional. ¿Vale? Y para demostrarlo de una forma más, que os lo creáis de verdad, pues he preparado un script ahí, que no voy a ejecutar, pero bueno, lo dejáis ahí por si lo queréis hacer vosotros en vuestra casa, que es simplemente un programita que lee y escribe y borra 500.000 ficheros secuencialmente. Contamos lo que tarda. En mi portátil me ha tardado unos 5 segundos más o menos. Dentro de un contenedor me ha tardado casi el doble. ¿Vale? Y la diferencia fue exactamente la misma, escribiendo en un volumen que escribiendo dentro del contenedor. Ese no era el problema, era la pura tecnología de contenedores. Y el otro caso de uso, o la otra situación en la que los contenedores degradan bastante el rendimiento, es un caso que es un poco más difícil de explicar, pero que es muy de aplicación, tiene mucho interés en el tema de agentes. Y es que los procesos, realmente, del sistema operativo hacen las cosas muy bien, ¿vale? Y nos hemos olvidado de lo bien que funcionan los procesos, ¿vale? Nos hemos vuelto un poco locos con capas y capas de abstracción. Y los procesos, ¿qué pasa cuando tienes un proceso que consume 16 gigas y arrancas otro hijo que es un clon del padre, ¿vale? Pues que de buenas a primeras comparten memoria, no suman 16 más 16 gigas, porque usan una técnica que se llama copy on write. O sea, solo cuando el hijo o el padre escriben la memoria es cuando ambas memorias ya necesitan ser copias una de la otra, ¿verdad? Ya no se puede compartir tanto. Y en cambio un contenedor, la memoria está aislada. O sea, si arrancas 10 contenedores iguales, 16 gigas más 16 gigas más 16 gigas. Estás desperdiciando toda esa memoria al arranque, ¿vale? ¿Por qué digo que es especialmente importante en el tema de agentes de IA? Pues porque tú cuando tienes un modelo que está dentro del contenedor, generalmente lo quieres para hacer inferencia. Y inferencia es leer constantemente. No es escribir en el modelo, es leer. Y leer no modifica la memoria. Entonces, estás renunciando a poder arrancar n agentes iguales consumiendo solo la memoria de uno, solo porque te has empeñado a meterlo dentro de un contenedor. Por eso digo que es justo en tu caso de uso muy malo para los contenedores, ¿vale? Un enorme desperdicio de memoria. Así que no son tan eficientes como uno pueda pensar, por lo menos no en todas las situaciones, ¿vale? Vale, nos hemos desmoralizado un poco los fans de los contenedores porque nos han dicho que son malos para muchas cosas, pero no venimos aquí con soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente no hay una tecnología que sea sustitutiva de los contenedores y sea hiper mejor en todo, ¿vale? No os voy a engañar. Pero eso está guay, porque
yo he estado muy aburrido de usar contenedores. Si de repente aparece una que sea hiper mejor en todo, volveremos a usarla durante los próximos 15 años en todo y seguirá siendo un rollo todo esto, ¿vale? Y lo que quiero es, oye, pues la informática es una profesión difícil, que necesita gente experta que sea capaz de decidir la mejor herramienta en cada momento. Pues justo eso es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos distintas soluciones, cada una es buena en una cosa y no tan buena en otra. Y a mí se me ocurren todas esas ideas, ¿vale? Yo me levanto por la mañana y se me ocurren todas esas ideas para mejorar lo que hacen los contenedores, ¿vale? Oye, si los contenedores no tienen un kernel propio, ¿por qué no se lo añadimos? Es una idea que se me ocurre, ¿no? Otra idea que se me ocurre. Bueno, los contenedores son como el coche de Homer Simpson, ¿no? Que tiene ahí como cantidad de piezas de un sitio y de otro y tal. ¿Por qué no usamos solo las que nos interesen y las que hacen que vaya todo muy lento, no? Pues otra cosa que podemos hacer. ¿Por qué en lugar de liarnos con más capas de abstracción simplemente usamos lenguajes que se ejecuten en máquinas virtuales, como Java? Eso es seguro ya, por definición, ¿no? O tiene bastante seguridad. Otra cosa que se me ocurre es, oye, desde 2013 que salió Docker, ¿las máquinas virtuales se han quedado fosilizadas y no han evolucionado? ¿O realmente hay tecnologías de máquinas virtuales que son más rápidas? Me gustaría echarle un ojo a Google a ver qué me dice, ¿no? Y en cuanto a sistemas operativos, igual. Linux tiene muchas vulnerabilidades últimamente, ¿no? Hay sistemas operativos que sean más seguros, que a lo mejor son más adecuados para desplegar cosas como agentes de IA de los que no te hacías tanto. Y la última cosa que se me ocurre es, oye, vamos a repensarlo todo. Voy a hacer un retiro espiritual, vuelvo y digo, todas esas capas de abstracción que hemos ido creando con los contenedores, las máquinas virtuales, todo eso, lo único que ha hecho es que desperdiciemos memoria, CPU, pero no hemos conseguido hacer las cosas seguras. ¿Por qué no lo repensamos todo y vemos qué tecnologías podemos usar simplemente sobre procesos? ¿Vale? Por supuesto, estas tecnologías o estas ideas no me han surgido a mí por la mañana, sino que son tecnologías de sandboxing. ¿Vale? Cada una de ellas soluciona uno de esos problemas. O sea, aplica una de esas ideas o conceptos. ¿Vale? Y en lo que queda de la charla, pues las vamos a ver. Gvisor, la G es de Google. ¿Vale? Es la primera que os voy a contar. Me encantaría, de hecho, que no conocierais un montón de ellas, porque me iría a la charla con la sensación de que os he descubierto muchas cosas nuevas. Así que ojalá que alguna de estas no las conozcáis, ¿vale? ¿Qué es Gvisor? Pues es un kernel que no es gemelo del kernel del host, sino que es un kernel muy simplificado. Es un kernel que solamente sirve para servir, nunca mejor dicho, las llamadas al sistema, ¿vale? Y el resto de cosas, usa el kernel del host. ¿Qué conseguimos con esto? Pues reducir mucho la superficie de ataque que hemos dicho antes que tienen los contenedores, ¿vale? Las 450 llamadas al sistema que tiene un kernel normal de Linux, pues si Gvisor solo implementa 50, las 50 que realmente necesita siempre para arrancar un micro, para leer de una base de datos, para abrir un socket, escribir por un puerto, todo eso al final es sota, cabo y rey a nivel de llamadas al sistema. ¿Por qué dejar expuesto tu kernel o tu aplicación a que pueda usar las otras 400 súper esotéricas, ¿no? Que puedan tener vulnerabilidades? ¿Qué consigues con esto? Reducir la superficie de ataque, reduce la compatibilidad también. No vas a poder ejecutar cualquier cosa en un lo que sea, no tiene por qué ser un contenedor, os lo pongo por ahí, con Gvisor, pero sí las cosas más habituales, puedes querer o no. Y puedes restringir todavía más. En vez de esas 50 que implementa Gvisor, quieres implementar solamente 10, más seguro todavía. Y las desventajas, pues lo que podéis imaginar. Compatibilidad reducida, no podrás ejecutar cualquier cosa, pero generalmente podrás ejecutar lo que necesites. ¿Cómo se usa? Bueno, pues se puede usar con contenedores y standalone. Con contenedores es como lo pongo arriba, es un runtime manager que se puede instalar con la herramienta runsc, un par de líneas, reinicias Docker y arrancas el contenedor diciendo que se arranque con el runtime de Gvisor. Lo que hace no es copiarle un kernel al contenedor, sino que ese kernel intercepta las llamadas, ¿vale? Eso es como funciona. Y luego, si quieres en modo standalone, pues también con el comando runsc tú puedes ejecutar tu agente, sabiendo que tu agente no va a poder ejecutar cualquier syscall esotérica que pueda tener una vulnerabilidad de seguridad. Siguiente tecnología, y yo creo que esta la conoceréis todos o prácticamente todos, es el venerable WebAssembly.
¿vale? Es lo que os contaba antes. Una máquina virtual, oye, ¿por qué no ejecutamos las cosas en máquinas virtuales? Que de por sí son seguras, ¿no? Pues WebAssembly es una máquina virtual, como la máquina virtual de Java, pero con un objetivo un tanto distinto. Lo que intenta es ser una máquina virtual neutra y que potencialmente sirva para cualquier lenguaje de programación. Su objetivo, su sueño es que llegue un momento en el que todos los lenguajes de programación tengan una forma de especificar un target de compilación, no a los ELF nativo de Linux, sino también a WebAssembly. Y entonces esa máquina virtual será capaz de correr cualquier programa, sea universal. Y diréis, esto no es muy parecido a lo que hace Java con la Virtual Machine, que al final hay como muchos lenguajes que pueden compilar en ella. Sí, pero Java Virtual Machine no es una máquina virtual neutra. Todas las optimizaciones que hace están orientadas a que funcione bien Java, pero no cualquiera, no es su foco, ¿no? Y además con WebAssembly tenemos tiempos de arranque casi instantáneos y es una sandbox por defecto, así que nos vale bien para confinar cosas. De hecho, es tan sandbox que simplemente con WebAssembly no podríamos hacer mucho, porque no podríamos salir al exterior, no podríamos leer y escribir ficheros, ¿no? Hay una cosa que se llama WASI, que es lo que proporciona justamente esa interfaz, ¿vale? Así que combinado con eso tenemos una sandbox para correr cosas que no se pueden salir de ahí y que pueden acceder pues al mundo exterior de forma controlada. ¿Cuál es la desventaja principal de WebAssembly? La compatibilidad, que todavía ese sueño de máquina virtual universal que todos los lenguajes entienden y compilan a ella no existe, ¿vale? Funciona muy bien para ciertos lenguajes y es un problema ya resuelto en C, en Rust, en algún lenguaje más. Con Python y Java, que usan mucha reflexión y cosas que hacen que sea más complicado hacer un compilador que compile a esa máquina virtual, pues está limitada. No puedes hacer cualquier programa que compile a WebAssembly. Una cosa buena que tiene además, y esto lo iremos viendo con la mayoría de tecnologías, es que en este caso el ecosistema está bastante bien. Tiene pues eso, la posibilidad de desplegar módulos de WebAssembly en Kubernetes sin usar contenedores. Es que Kubernetes no es una herramienta que despliegue contenedores, sino que despliega imágenes OCI, y una imagen OCI puede ser un contenedor o muchas cosas más. Pues puede ser también un módulo WebAssembly. Y como arranca muy rápido, como arranca mucho más rápido que un contenedor, muchísimo más rápido, pues es muy adecuado para temas de serverless. Entonces, oye, pues hay tecnologías, hay herramientas, hay plataformas sobre Kubernetes como Spin-Kube que lo que hacen es optimizar todo eso de los warm pools, todo eso de, bueno, pues el tiempo de idle hasta que se desprovisiona un módulo de WebAssembly, todo eso lo implementa Spin-Kube, pero no sobre contenedores, que son muy lentos, sino sobre WebAssembly. ¿Qué pinta tiene un agente ejecutado sobre WebAssembly? Pues esta. Bueno, en este caso, como el agente es en Python y compilar de Python a WebAssembly me podría dar problemas en un caso general, lo que hacemos es usar un intérprete de Python que sí que está compilado a WebAssembly y le pasamos el script de Python. Y de esta forma funciona, ¿vale? Y el acceso a determinadas carpetas y ficheros, pues por parámetros se puede controlar, de forma que ese agente no va a poder escribir donde quiera, no va a poder leer donde quiera. Otra cosa que se nos había ocurrido es, oye, ¿qué ha pasado en el mundo de las máquinas virtuales desde que apareció Docker? ¿Se han quedado estancadas o han salido cosas nuevas? Bueno, pues han salido muchas cosas, ¿vale? KVM, que es el hipervisor tradicional de Linux, se ha convertido en algo muy eficiente. Ahora tiene apoyo generalmente del hardware, ya las CPUs cuentan con soporte para KVM nativo y cuando ejecutas cosas en máquinas virtuales con KVM no hay casi penalización, es casi igual de rápido que ejecutarlas en un web. Y además QEMU, que es el software que tradicionalmente ha tenido Linux para ejecutar esas máquinas virtuales sobre KVM, que es una tecnología más de bajo nivel, sobre la que no interactúas directamente, funciona muy bien. Pero es que además de funcionar bien, hay algunas que funcionan todavía mejor. Hay una que se llama Firecracker, que es de Amazon, que es la que Amazon desarrolló para Lambda y Fargate, que bueno, simplificó mucho lo que debería ser un gestor de máquinas virtuales, lo dejó como en lo mínimo posible y consiguió pues algo tan loco, o te puede parecer tan sorprendente a priori, que es que una máquina virtual arranque más rápido que un contenedor. ¿Vale? Pues eso es lo que pasa con una máquina virtual con Firecracker. Es open source, se puede usar. Amazon lo liberó, como que ¿por qué? Porque ya tiene cosas más rápidas.
La ventaja de una máquina virtual de este tipo, que es lo que se suelen llamar micromáquinas virtuales, es, por supuesto, el aislamiento, la seguridad y la compatibilidad. Aquí sí que vamos a poder ejecutar absolutamente cualquier cosa. Yuri, tal, no dependemos de pues, implementaciones, de versiones del kernel. Tú metes el kernel dentro de la máquina virtual porque es un sistema operativo, ¿vale? Y las desventajas, aunque KVM tendría mucho que decir, porque se pueden hacer ahora muchas cosas también con las máquinas virtuales, pero el aprovechamiento de recursos no es igual que en un contenedor. Generalmente tú tienes que provisionar una cantidad de memoria al arranque, luego hay técnicas que se llaman ballooning que te permiten reducirla, hay otra técnica que se llama KSM que te permite deduplicar páginas, pero bueno, pues son apaños que no dejan de ser menos eficientes que un contenedor en ese sentido, ¿vale? Y como todo lo que vemos aquí, también se puede usar en Kubernetes. Puedes usar Kubernetes para arrancar micromáquinas virtuales sin usar contenedor. Otra tecnología, los unikernels, ¿vale? ¿Qué es un unikernel? ¿Qué problema resuelve? Pues de una máquina virtual, por lo general, estás tranquilo en el sentido de que nadie se va a poder escapar. No existe el virtual machine escape o es súper raro. De hecho, cuando se encuentran vulnerabilidades de esas una vez cada 10 años, pues las recompensas que te dan son de hacerte millonario, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que normalmente un hacker no necesita salirse de la máquina virtual para liarla. Simplemente le basta con entrar, porque entrando ya ve contraseñas, ve información privilegiada. Solo por el hecho de entrar en la máquina virtual ya te la puede haber liado. Y un agente igual. ¿Qué es lo que querríamos? Pues, en esencia, un sistema operativo que sea tan seguro que nadie pueda entrar dentro de él. ¿Vale? Que lo único que haga sea la cosa para la que lo necesitas, que es para arrancar tu aplicación. Tú cuando despliegas un contenedor con un Spring Boot, tú solo necesitas que arranque Spring Boot, no necesitas nada más, ¿vale? Pues un unikernel te hace eso por diseño. No tiene usuarios, no tiene shell, es inmutable, es monoproceso por lo general, no permite arrancar más de un proceso. Si tú por lo que sea comprometes el binario que se está ejecutando, no puedes arrancar otra cosa, porque no te deja arrancar otra cosa, ¿vale? Entonces, la seguridad, si tuviéramos que poner en una escala del 0 al 10, ¿qué nivel de seguridad te proporciona un unikernel? Es el 10, ¿vale? Al recortar cosas de los kernels tradicionales para que todo sea más seguro, la compatibilidad también cae, igual que nos pasaba con Gvisor, y la depuración. O sea, ni un administrador puede entrar dentro de una máquina virtual de este tipo, de un unikernel, ¿vale? Entonces, pues depurar cosas ahí es más complicado, ¿vale? ¿Qué tecnologías hay para implementar unikernels? Hay principalmente dos, así que tengan tracción en el mercado. A mí las dos me gustan mucho, es un tema del que me gusta mucho hablar. Una es NanoVMS, que me gusta porque es, bueno, simple, espartana, hace lo que se supone que debe hacer un CLI de unikernels. Tiene un rendimiento muy, muy bueno porque se centra en ejecutarlas y ya. Y lo que pongo ahí, que tiene filosofía Unix, ¿vale? Tiene un tooling muy correcto, que se entiende muy fácil y que cada cosa hace lo que debe hacer, ¿vale? Y la otra es Unicraft, de la que destaco sobre todo la ambición. O sea, si entras en la web de Unicraft y ves las funcionalidades que tiene, realmente es una empresa que está apostando por implementar, mejorar y sustituir a Docker y Kubernetes. Tiene volúmenes, tiene autoescalado, tiene funcionalidades de cloud, tiene cantidad de cosas que uno puede pensar que son propias de Docker y Kubernetes, las piensa en Unicraft también, con tiempos de arranque incomparablemente más rápidos que en Docker. Una tecnología que, si ahora no la conocéis, en 2 años seguro que la conoceréis la mayoría porque está pues avanzando mucho, haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Y la última cosa que os quería presentar, la última tecnología de sandboxing, es lo que os contaba al final. Era, oye, no nos hemos vuelto locos con esto de las capas de abstracción, los contenedores, los espacios de nombres, desperdiciar memoria por todos lados, hacer micromáquinas virtuales que son sistemas operativos para ejecutar, y aún así no conseguimos seguridad, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que propone Landlock? Vale, lo hemos hecho mal durante 50 años, ¿vale? Lo que queremos es pensar en procesos e intentar no perder la esencia de que
nosotros tenemos sistemas operativos que arrancan procesos, ¿vale? Y que lo que tenemos que hacer es hacer sandboxing de procesos, no inventarnos abstracciones que hagan que perdamos el rendimiento y sin ganar seguridad, ¿vale? Y eso en esencia es lo que es Landlock y Sandlock, que es digamos un avance sobre Sandlock, ¿vale? Landlock es una tecnología relativamente nueva en el kernel de Linux, hasta como en modo incubadora pues un tiempo y ya por fin se liberó. A partir de la versión 6.12 ya se considera que está completa y que se puede usar, ¿vale? Con un kernel razonablemente nuevo la podéis usar. Es posible que no esté activa por defecto en vuestra distribución. Activarla simplemente es editar el ficherito ese de group, añadir ese LSM igual a Landlock, porque es un Linux Security Module, LSM, reiniciar Linux, es de las pocas veces que para instalar algo tienes que reiniciar. Esta vez es necesario, porque hay que arrancar el kernel con esa funcionalidad. Y lo que hace es, que a un proceso, no a un usuario, le puedas asignar permisos, ¿vale? Por lo general, en Linux lo que siempre te dicen, vale, los permisos con los que se ejecuta un programa son los permisos del usuario. O sea, los permisos vienen dados por el usuario. El tema del set2i y todo eso, pero no hablo de eso, ¿vale? Pero tú por lo general lo que querrías es asignar permisos a procesos, ¿vale? Para tener esa seguridad fácil de implementar con agentes, que no implique hacer ACLs o usarse Linux o usar cosas muy sofisticadas que también te permitan hacer eso, porque al final no acaba usando nadie, porque son políticas centralizadas que no puedes implementar con la agilidad que querrías en tu administración, en tu organización. Pues con esto sí lo vas a poder hacer, ¿vale? Son políticas que tú tienes un proceso y lo puedes confinar tú mismo, con las reglas que tú quieras, ¿vale? A este confinamiento de ficheros y de accesos, tanto de ficheros como de ficheros de red, Sandlock lo extiende con la capacidad de definir límites de CPU y de memoria, ¿vale? Para que tengas funcionalidades comparables a lo que tienes en un contenedor, pero sin usar contenedores, ¿vale? Y además te permite definir reglas por verbos de HTTP, es decir, tú puedes hacer un get a una URL, pero no un post o solo a determinada URI. Todo eso lo vas a poder definir, ¿vale? Tiene otras cualidades ahí, como que las reglas son persistentes, las puedes definir en un ficherito YAML. Y este caso de uso es súper recomendable para agentes de IA, por lo que contaba un poco antes en la charla, que es que son procesos. El copy on write lo vas a tener. Tú despliegas 10 agentes que consumen, o sea, que uno es clon del anterior y cada uno consume 1 giga, pues lo que van a consumir, si lo único que hacen es leer de un modelo y ese modelo es el mismo, los 10 procesos van a compartir la misma memoria. Entonces, la ganancia de memoria va a ser incomparablemente mayor que si usas contenedores o máquinas virtuales, que les pasa lo mismo, ¿vale? Y para que veáis que tooling tan fácil de usar, pues bueno, por ejemplo, para restringir a un agente para que solo pueda acceder a la documentación de Python vía get, a hacer un post a ChatGPT, denegar ciertas rutas de todo lo que quiera acceder que ponga admin, ¿no? Para que no se vuelva loco e intente entrar donde no debe, que pueda leer solo en ciertas carpetas, que pueda escribir en otras, que pueda leer en una carpeta pero no en un fichero concreto de esa carpeta, porque tiene contraseñas y, oye, por si acaso, que no lea ahí. Y poner límites de memoria de gigas, de acceso a un core de la GPU y no a otro. Todo eso se puede controlar con Sandlock, ¿vale? Y hay una tecnología que es relativamente nueva, pero que yo creo que está ganando mucha tracción. Y aquí he intentado hacer un resumen, pero claro, luego me di cuenta de que realmente era bastante complicado en algunos casos comparar unas cosas con otras, ¿no? Pero bueno, yo he intentado hacer algo para que en mi cabeza más o menos cuadra en cuanto a comparativa, ¿vale? Puntuando a cada una de las tecnologías que hemos visto dentro de ese diagrama de web y mostrando dónde brilla cada una de ellas. Las micromáquinas, y ya veis que no hay ninguna que sea universalmente mejor, pero bueno, las micromáquinas virtuales, ¿en qué brillan? Pues en aislamiento y compatibilidad. Los unikernels son el 10 de la seguridad y tienen un buen rendimiento, pero tienen desventajas también.
WebAssembly es un buen balance entre rendimiento y seguridad, puntúan muy bien en eso, pero claro, la compatibilidad de lenguajes le lastra mucho y si quisiera desplegar cualquier cosa que no puedo compilar, o sea, quiero desplegar una base de datos, no puedo hacerlo en WebAssembly. Y por último, Sandlock, como son procesos, puntúan muy bien en todo lo que tiene que ver con rapidez, eficiencia, rendimiento, todo eso son perfectos, es que el rendimiento es nativo. Y bueno, con las pegas de que es una tecnología muy nueva y que al final, por ser procesos, no dejan de estar en un entorno de kernel compartido, que esto normalmente no era mucho problema, pero oye, justo ahora con todas las vulnerabilidades de los kernel casi diarias, pues bueno, pues algo a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, que también es también son cosas que afectan a las demás en mucha medida, ¿vale? Y he añadido a Docker en la comparativa también para que se vea un poco dónde yo lo posicionaría. Ya digo, son cosas complicadas de comparar en muchos casos. WebAssembly y unikernels los comparas en cuanto a compatibilidad, pues es complicado decir que uno es, o sea, no sé. Hay cosas que, bueno, que he tomado, digamos, una decisión, pero que alguien podría haber tomado otra. Y a los contenedores los he metido en una categoría adicional para que tuvieran ellos el 10, que es el tooling, ¿vale? Una herramienta que llevamos usando 12 años, pues obviamente en cuanto a ecosistema y madurez está a milenios luz de cualquier otra cosa que podamos usar. Es normal. Llevamos 10 años obsesionados con los contenedores. Conclusiones, esta es la última slide. Bueno, que no hay una solución única, lo cual está muy bien. Oye, si hubiera una solución única, cualquiera la podría implementar, pero la informática, como he dicho antes, es una profesión difícil y nuestra misión pues es encontrar la mejor solución para el caso de uso que nos plantea nuestro cliente, nuestra empresa. Así que, oye, yo estoy súper a gusto con eso, ¿no? Tampoco hay que elegir realmente muchas veces. Lo que hacen muchos vendors y muchas empresas es elegir enfoques híbridos. Docker Sandboxes es contenedores y encima máquinas virtuales. Pues ese enfoque lo están usando bastantes empresas. Algunas con contenedores y otras con imágenes OCI, ¿vale? Porque no se fían de los contenedores. Pero oye, si queremos seguridad total, ponemos micromáquinas virtuales. Y si queremos arrancar WebAssembly, pues OCI con WebAssembly y podemos usar el tooling de Docker para desplegar y todo, pero sin usar contenedores, lo cual es una buena idea, ¿no? Y a nivel empresarial, donde igual no tienes que ser tan paranoico con la seguridad en cuanto a que, oye, no pasa nada si hay un escape pues de una instancia a otra, ¿no? Porque al final todo queda dentro de la misma empresa. Pues por ejemplo, Landlock y Seccomp puede ser una buena solución, ¿vale? Seccomp es una herramienta para filtrado de llamadas al sistema, algo parecido a lo que hace Gvisor, y Landlock es lo que os he contado antes. Así que, bueno, hay opciones que se pueden usar, ¿vale? Y luego hay una cosa que se llama sandboxing dinámico, que es algo que ahora todas las herramientas estas tipo NudeCloud, NemoCloud y demás suelen usar, que es dependiendo de lo que tengas en tu sistema, como a priori no saben si tienes Docker, si tienes soporte de Landlock porque es muy nuevo, pues lo que hacen es, oye, te miran la versión del kernel. ¿Tienes soporte de Landlock? Usamos esto, que es lo más ligero y rápido. ¿Tienes soporte para Docker? Pues lo usamos como último recurso porque antes preferimos usar otras cosas. Entonces, como que depende de tus capacidades, pues eligen uno u otro. Así que es una posibilidad también, ¿no? Y muchas gracias.